Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Acá aprovechando las alineaciones disponibles y realmente queriendo hacer hincapié en esto que aprovechando también, valga la redundancia, que los miembros de PH Servip están con una actividad respecto al miedo, me gustaría que nos cuestionemos y tratemos de entender cuál es ese miedo que nos impide avanzar. ¿Por qué? Porque cuando entendemos y reconocemos y le ponemos enfoque o le damos luz a ese miedo, lo sacamos de la oscuridad. Entonces ya deja de controlar de alguna manera o de sabotear eso que deseamos manifestar. Entonces a partir de ahí nos preguntamos muchas veces si o por qué no tenemos la calidad de vida que deseamos. Entonces, ¿qué es la calidad de vida para nosotros? ¿Cuál es la calidad de vida que deseamos? Y en este momento realmente estamos teniendo muchísimos miedos, hay muchísima información, muchísimas cosas dando vueltas por ahí. Entonces creo que es momento de que realmente nos empecemos a plantear y a cuestionarnos y a hacernos responsables de lo que nos corresponde, de quiénes somos, de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando estudiamos un poquitito más allá, entendemos que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, es para evitar un dolor o para lograr un gozo, ¿sí? Evitamos sufrir, evitamos que nos lastimen, evitamos la incertidumbre, la inseguridad, ¿bien? O hacemos algo para gozar de eso, para sentir el placer. Es por evitar el dolor o por darme un placer. Siempre, si vos pensás hasta desde que te levantás a la mañana, cada una de las actitudes, cada una de las acciones que tenés, siempre va a estar incluido el hecho de que hay un gozo o evitar un dolor. Entonces, en cualquiera de los dos casos, cuando hablamos del miedo y entendemos también, y esa es la parte donde a mí me gustaría hacer hincapié, en que realmente el miedo más grande que tenemos todos es a lo mejor que nosotros podríamos ser. Es como decir, yo podría ser grandiosa, yo podría ser la mejor haciendo tal cosa. Y ahí es donde voy a encontrar el mayor miedo. Y ese miedo, mientras que yo no lo identifico, me va a proteger de todo lo que yo tengo que atravesar para llegar a eso. Porque el miedo tiene su función. El miedo es bueno. Yo jamás le digo a las personas que trabajan conmigo que eliminen el miedo, o que lo apaguen, o que no lo escuchen. No, el miedo tiene una función. El miedo nos protege, pero muchas veces elegimos por ese miedo inconscientemente quedarnos en una zona cómoda para no atravesar la incertidumbre y la inseguridad que nos va a llevar a ser mejores personas, a asumir nuestra responsabilidad, a ver nuestros recursos. Y estamos en un momento también donde realmente nos está quedando sumamente claro que lo único que tenemos, lo único que está a nuestro alcance para decir, bien, puedo hacer algo, tengo la certeza de que con esto puedo hacer algo, son nuestros recursos, somos nosotros mismos. Entonces, el miedo ahí es cuando empieza, ¿no? De alguna manera a decir, perfecto, si yo sé esto, voy a tener que hacerme cargo. Entonces, por las dudas no quiero saber. Y ahí cerramos los ojos. A mí me pasa con personas allegadas a mí que cuando hablamos de cartas natales, cartas astrales, dicen, no, yo no quiero saber. ¿Por qué? Porque es preferible inconscientemente quedarme en la idea de que no sé, entonces puedo seguir repitiendo, puedo seguir responsabilizando al mundo entero de lo que sucede en mi vida, de que no manifiesto la calidad de vida que yo deseaba o que me enseñaron que tenía que tener. Por eso te preguntaba el tema de la calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida para vos? Calidad de vida es pasarte el día ocupado, ocupada
ocupado o ocupada, y eso es tener calidad de vida. Calidad de vida para vos es necesario que la definas. ¿Para qué? Para que después comprendas que hay cosas que vas a manifestar y hay cosas que no vas a manifestar, porque la base está ahí. Hay personas que creen que la calidad de vida, por ejemplo, es trabajar 10, 12 horas al día. Hay personas que creen que la calidad de vida, que quieren, desean calidad de vida desde el aspecto de quiero disfrutar más tiempo libre. Una vez que vos entendés qué es para vos calidad de vida, qué es para vos tener abundancia, en qué áreas querés tener abundancia, en qué áreas, la verdad es que no le das mucha importancia a eso, vas a poder enfocarte en dónde está ese miedo, en cuál es el mayor miedo. Cuando entendemos cuál es ese miedo, vamos a entender también que si nosotros atravesamos ese miedo, por ejemplo, yo quiero cambiar de profesión, mi miedo es que los demás, no es el caso, no es el caso, aclaro desde ya, pero por ejemplo, yo estoy trabajando con la astrología, estoy incluyendo otras herramientas, astrocoaching, bien. Y resulta que ahora quiero dedicarme a tips de belleza. Y me da miedo que vos me rechaces, que tenga que empezar de nuevo, que las personas que me rodean muchas veces puedan decirme a mí, no sos suficiente para eso. No, la verdad es que hay mujeres mucho más lindas que saben arreglarse mejor y vos no sos suficiente. La insuficiencia, siempre ese miedo a no ser suficiente o a ser rechazado. Entonces, evito el miedo de algo que yo podría hacerlo muy grande. Cuanto más grande vos midas ese miedo, cuanto más importancia le des a ese miedo, más importante y más grande es lo que vos tenés para entregar una vez que atravesás el miedo. Una vez que decís, perfecto, este miedo me protege, pero el lugar cómodo donde yo me quedo, en este caso que te daba el ejemplo, elijo dejar la astrología y dedicarme a tips de belleza. Bien, si lo hago voy a tener ese rechazo, pero si mejor me quedo en lo que estoy haciendo que ya conozco y que ya me sale, entonces no tengo que atravesar ese miedo. Y hay algo que va a activar ese miedo. Entonces ahí es donde decimos bien, mi gran miedo es cambiar mi profesión, cambiar lo que hago. ¿Bien? ¿Qué activa ese gran miedo? Que alguien, y ahí va a aparecer esta idea de que en algún momento alguien te dijo que vos no eras suficiente o que si hacías, a mí me pasó cuando inicié con esto, por ejemplo, que trabajo con la astrología y me dicen, tirás las cartas. Es más, ese mismo miedo al rechazo a mí me hacía decirle a las personas, mis allegados, no, 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 no. Yo lo que hago es leer cálculos matemáticos, puntos matemáticos, los astros. Y hoy, atravesando ese miedo, te digo, sí, quiero asumir ese miedo y quiero agregarle a esto, que es lo que vamos a agregar justamente muy pronto, próximamente, a lo que es Perfectamente Humana, lectura de cartas que tienen que ver con el oráculo de Osho, que me fascinó, me encanta y ya estamos interpretando, ya lo estamos haciendo, pero próximamente. Entonces, ¿qué estaba activando ese miedo? Estaba activando ese miedo el rechazo que yo podía sentir o que yo preveía, tenía miedo de que las personas allegadas a mí o de que ustedes digan, no, mirá lo que está haciendo, y estoy atravesando el miedo. Y sé que lo voy a hacer a lo grande porque era mi mayor miedo. Entonces, cuando interpretamos, ¿qué activa? Bien, activa la opinión de mi entorno. ¿Qué activa? Activa la opinión de las personas que yo leo o que sigo o que me interpretan o que yo escucho o mi guía, ¿sí? Porque creemos que si tenemos una persona, y eso nos está quedando clarísimo, que ese gurú, ese ejemplo a seguir, también pasó su proceso y es totalmente diferente al nuestro. ¿O qué activa mi miedo? Otro tema.
me enteré de que a mí, por ejemplo, todo lo baso en mí, en las personas que realmente trato y que sé la historia, ¿no? Entonces, ¿qué activa ese miedo? No, escuché una historia de alguien que se dedicó a tirar las cartas y resulta que eh, le voló la cabeza y se fue para el otro lado y estuvo mal. Esa es su historia, es su proceso, andás a ver qué estaba pasando. Pero no puede venir a mí, sea cual sea la historia que vos tengas en tu entorno, sea cual sea la historia que a vos te haya llegado de alguien que se atrevió a hacer lo que vos querés hacer y te da miedo, tenés que entender que es su proceso y eso no significa que tu proceso va a ser igual. Todos los procesos, todos nosotros pasamos por procesos diferentes. Tanto es así que un embarazo no es lo mismo en ninguna mujer. El parto no es el mismo. El nacimiento de todos nosotros, te puedo asegurar que juntas 10 personas y de esas 10 personas, las 10 personas tienen algo para contarte respecto a su nacimiento, o 10 mujeres, 10 madres, que te cuenten sobre su embarazo. Y va a ser diferente. Ahora, una vez que yo identifico qué activa mi miedo, también tengo que hacerme cargo de que cuando yo atraviese el miedo y cuando yo logre manifestar, mi miedo también es a algo que yo voy a tener que renunciar. ¿Qué es eso? ¿Qué lugar cómodo es ese al que vas a tener que renunciar si te atreves a manifestar lo que te da miedo, pero que te enciende internamente? Por ejemplo, vamos al caso, tengo una persona que empezó a trabajar conmigo y justamente le tenía cierto temor a cambiar de profesión. Y no se atrevía, y no se atrevía, y no se atrevía hasta que llega el momento que hacía algo muy clásico, algo muy terrenal y que estaba orientado a una profesión exitosa de esas, bueno, una vocación que antes era excelentemente vista, superioridad total. Y ahora, por golpes de la vida, porque realmente se tuvo que atrever y porque tuvo el miedo enfrente y trató de quedarse en esa zona cómoda, cuando atravesó el proceso dice, sí, lo estoy haciendo y me estoy dedicando a algo totalmente diferente y no dejé de ser yo, simplemente soy en otra faceta de mí. Entonces, hay algo a lo que vamos a tener que renunciar una vez que nos hacemos cargo de ese miedo. Nos hacemos cargo de decir, perfecto, si yo me dedico, por ejemplo, Juana tiene que enfrentar algo, empezó a trabajar conmigo y tiene que enfrentar algo que tiene que ver con ocupar su espacio, su tiempo libre con mucho trabajo. ¿Sí? Le da miedo dejar de trabajar porque se siente muy segura en lo que hace. Perfecto. Ahora, cuando descubre cuál es el miedo, es que si ella deja de trabajar tantas horas, va a tener que empezar a ocuparse de una relación que no sanó en el pasado, por ejemplo, y que está evitando hacerlo. Ahora, ¿qué activa ese miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el gran miedo? Es quién sería ella si ella logra sanar esa relación. Por ejemplo, Carlos. Carlos resulta que descubrió que quiere ser abogado y en la familia todos tienen una empresa y le dicen que sea empresario. O que quiere ser, ¿qué podemos decir? A ver, un ejemplo. Que quiere ser algo totalmente opuesto. Que quiere ser, ¿cómo se dice esto? Las personas, mochilero, que quiere ser mochilero y que no le importa nada lo que está pasando,
que quiere largarse y la familia quiere que sea empresario. Entonces Carlos tiene ese miedo a enfrentar a la familia porque siente que van a dejar de amarlo o no lo van a aceptar cuando diga qué es lo que quiere hacer, que le causa mucho miedo, pero que siente esa cosa de que quiere manifestar eso, que tiene los recursos, que se tiene al mismo, que está contactando con personas y cada vez le está despertando más esa curiosidad de hacerlo. Porque es como que la vida te va poniendo enfrente ciertas cosas. A mí me pasaba con el tema de las cartas, que yo le tenía cierto miedo y hacerlo, ¿no? A entregarme a esto, acompañado de la astrología, obviamente, es una herramienta más, pero bien, la vida me iba poniendo cosas enfrente que sí, podemos estar totalmente controlados y todo lo que vos quieras, pero habían personas que me hablaban del tema y yo, ¿por qué me están hablando de esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y ahí es cuando empezás a escucharte y a decir, es esto. Entonces el miedo a ser rechazado o a ser amado por lo que vos estás eligiendo enfrentar, por lo que vos estás decidiendo manifestar para tener la calidad de vida que vos deseas. Y que hoy te puedo asegurar que ya ni siquiera depende del trabajo que tengas y nos está quedando claro. Ya la calidad de vida que desea tener cada uno de nosotros significa despertarnos y hacernos cargo de decir bien, por amor propio, como te decía en un post al inicio de la mañana, por amor propio, por respeto a mí, por aceptación, tengo que hacerlo yo porque nadie más me va a aceptar si yo no me acepto. Nadie me va a poder amar de la manera que yo quiero que me amen si yo no me doy ese amor. Si yo no atravieso el miedo y entiendo que hay un gozo de parte mía por quedarme en ese lugar conocido y no atreverme a romper ese techo de vidrio de decir, tengo los recursos y puedo hacer más, acá estoy. Esto soy yo. Cuando yo me hago cargo de eso, ya el resto empieza a alinearse solo. Ese gran miedo se transforma en ese gran aliado porque ahí sabes que lo único que te va a causar miedo es volver a donde estabas, a ese lugar de comodidad que te daba cierto gozo. Entonces pregúntate realmente, ¿por qué o qué te da ese lugar que conoces y que te impide atravesar el miedo de ser quien realmente querés ser o de manifestar lo que realmente querés manifestar? Otra historia, otro ejemplo que me viene a la mente. Carolina. Carolina resulta que quería manifestar en su vida una calidad de vida donde ella pueda darse ciertos placeres, ciertos viajes, la casa soñada. Y había un miedo tan grande a que su familia no pueda hacer lo mismo, que Carolina nunca manifestó esa casa, que Carolina saboteó eso tantas veces porque creyó que como su familia no iba a tener las mismas posibilidades, la iba a rechazar, iba a dejar de amarla. Entonces dejó de darse a sí misma ese amor propio, esa aceptación, y se resignó a quedarse en esa zona cómoda de la cual estamos saliendo todos, antes o después, pero lo estamos haciendo. Entonces a partir de ahí, Carolina, cuando entiende que así ella tenga la calidad de vida que elige y que su familia o sus allegados no tengan la misma calidad de vida, ella se está amando, ella se está aceptando y ellos también la van a aceptar. Lo que quiero que entiendas es que hay algo que activa tu miedo. Si vos encontrás, y es lo que estamos trabajando ahora, si vos encontrás qué activa tu miedo, qué activa ese miedo a ser lo mejor que vos podés ser, a hacer todo lo que vos podés ser, ¿qué activa ese miedo? Una vez que vos lo tenés claro, las cosas van a empezar a fluir. Estamos en temporada de eclipses y va a empezar a alinearte la vida misma con tu propósito. La vida misma te va
a limpiar el camino para decir, perfecto, esto ya no va, esto sí va. Bien, por último y no menos importante, los espero mañana. El sábado pasado hicimos un vivo de relaciones, estuvimos viendo en las cartas natales de cada uno de los que estaban ahí en el vivo presenciando lo que son las predicciones de alguna manera, hacerte la pregunta correcta de acuerdo a dónde se están dando los eventos en tu carta y mañana a las 21 horas, viernes 4 de diciembre. Vamos a estar con un vivo a las 21, ya te dije, sobre lo que es el nodo sur, resignificar tu verdad. Hay una verdad en un área de tu carta que está pidiéndote a gritos, está jalándote así para que la sueltes. ¿Y qué vamos a hacer? Darle la vuelta. Bien, perfecto, si suelto esa verdad, tengo que abrir mi mente a qué cosa. Eso lo vamos a ver mañana, viernes 4 a las 21 horas. Acá en Instagram probaremos y si no veremos otra plataforma, pero para iniciar los espero mañana. Besito.